Para mí, la Navidad es ver el rostro del pueblo y la convicción y el agradecimiento a Dios. Hemos tenido un año 2024 bien bonito y lo que viene es mucho mejor, Nico. Claro que sí. Lo que viene con la bendición de Dios es mucho mejor, Silita. Por eso es que nosotros les deseamos a todos y a todas una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2025, lleno de dicha, paz, amor y esperanza. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Era el mensaje de Navidad de Nicolás Maduro junto a Cilia Flores. Hablan del agradecimiento y la felicidad en el rostro de los venezolanos porque, según ellos, ha sido un año muy bueno, lo decía Cilia Flores. Desean a las familias amor, paz, esperanza, a esas mismas familias que hoy viven con la zozobra y la incertidumbre por tener a sus seres queridos tras las rejas de manera injusta, pero también a aquellos que persiguen, hostigan, castigan por defender el retorno de la democracia a su país. Una Navidad que se vuelve una utopía en medio de tantas preocupaciones y de una crisis económica que no da tregua. Recordemos que Venezuela entró el pasado 1 de octubre en modo Navidad anticipada, según lo decretó el propio Maduro. Los ciudadanos manifiestan que olvidarse de los problemas, los de todos los días, y celebrar la temporada navideña no es tan sencillo. Del 1 de octubre al 15 de enero, les digo, con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad, en paz y felicidad. Feliz año nuevo y nos vemos en la calle, en las plazas. Pero en las calles la verdad es que no hay ambiente navideño. Los propios ciudadanos aseguran que se podrá decretar la Navidad, pero que hoy no hay ánimos para celebrarla. Bueno, el ambiente está un poco apático, pues. O sea, no es un ambiente navideño como los venezolanos estamos acostumbrados a vivirlo, pues, y a sentirlo. Yo creo que no hay ambiente para estar celebrando la Navidad tan pronto. ¿Por qué? Bueno, porque la situación del país para mí está mal. Y es que en un país con una crisis política severa, luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio, es difícil dejar de lado los problemas. Y lamentablemente los resultados y todo lo que ha pasado a nivel político nos quitó mucho esa alegría, pues. Pero la esperanza sigue en pie y tenemos mucha fe de que vamos a lograr muchas cosas buenas. Eso lo están haciendo es por eso, porque para que la gente se evadíe de las circunstancias y del problema que hay, para que la gente crea que se está olvidando de todo, pero en realidad hay otra cosa que nos perjudica mucho con esta situación. Otro tema gravísimo y que impacta a todos sin importar tendencia política es la crisis económica. Hoy el bolsillo del ciudadano no aguanta una celebración. Sí, está un poquito fuerte porque no hay trabajo como antes. Y lo digo por mi experiencia, que no estoy trabajando mucho y ando rebuscándome en lo que sea. Está muy difícil, sí, muy difícil, los precios muy altos, la cesta básica súper costosa, se va a hacer difícil hacer el plato navideño tradicional. Pero la realidad, según analistas, es que Nicolás Maduro necesita que el país cambie de dinámica, que se olviden los ciudadanos de la crisis política, de la crisis económica y se centren en cosas banales como la Navidad. Es tratar justamente de colocar al país en una dinámica distinta, colocar al país en la dinámica de las compras de Navidad, del ambiente navideño. Al gobierno, pasada la elección, lo que le interesa es a la mayor brevedad posible tratar de normalizar la situación del país, tratar de que el país entre en dinámicas distintas que empiezan por el decreto de la Navidad en octubre. Lo cierto es que algunos ciudadanos aseguran que probablemente harán un esfuerzo económico y de voluntad para celebrar la Navidad, principalmente porque tienen niños en sus hogares, pero señalan en su mayoría que hay una realidad terrible en Venezuela, tanto en materia política como económica. Para abordar este tema nos contactamos en Caracas con Aldo Contreras, economista, profesor universitario y asesor financiero. Aldo, bienvenido, buena tarde, gracias por estos minutos. Hola Carlos Eduardo, un gusto. Aldo, hay quienes dicen sobre la realidad actual de Venezuela que sí, hay iluminación, hay adornos, hay celebraciones oficiales de la Navidad como tal y pues deseándole a la gente un feliz año nuevo, pero donde no hay
ambiente navideño es en el bolsillo de los venezolanos, en el presupuesto de la familia, incluso para hacer ese tradicional plato navideño que es la yaca. Yo sé que mucha gente está haciendo el esfuerzo, lo ha hecho desde que comenzó el mes de diciembre para tener esa cena navideña, pero la realidad es que el poder adquisitivo del venezolano sigue golpeado. Aldo, hablemos de eso. Sí, bueno, en términos económicos, el venezolano sigue de algún modo sobreviviendo, ¿no? Teníamos un informe de la Organización de Naciones Unidas que hablaba que cerca del 53% de la población venezolana hoy se encuentra en pobreza extrema, definido como aquellas personas que ganan $1.25 al mes o menos, 1.25 diarios, quise decir. Eso da cuenta entonces de una crisis económica que sigue estando, tal vez con unos matices un poco distintos, ¿no? Vemos estadísticas del propio Banco Central que dicen que el Producto Interno Bruto creció este año 8.8%, lo que es verdad. Sin embargo, al compararlo en términos nominales, el PIB de hace 11 años era de 460.000 millones de dólares y el de este 2024 pudiera cerrar, según cifras del Fondo Monetario Internacional, en unos 106.917 millones de dólares. Es decir, el Producto Interno Bruto se ha contraído 75%, el salario mínimo para el sector público sigue siendo de $2.20 al mes y el salario para el sector privado, que es solamente el 30% de la población económicamente activa en Venezuela, gana pues unos $255 norteamericanos al mes. Es decir, Venezuela por primera vez en su historia económica muestra una gran desigualdad, una desigualdad de 70-30, en donde solamente el 30% de la población venezolana puede consumir y el 70% no puede hacerlo. Las remesas se han convertido en una forma de ingreso. Vimos empezar la Navidad luego del 15 de diciembre, época en la que seguramente empezaron a llegar muchas más remesas de las que llegaban en meses anteriores, y este año Venezuela pudiera cerrar con una cifra en torno a 4.500 millones de dólares, superada por Colombia. Claro está que este año esperaba recibir 10.000 millones de dólares. Entonces, pues las remesas, las ayudas, la colecta, las rifas siguen siendo parte de la economía doméstica del venezolano, que lamentablemente a través de su vía salarial normal no tiene hoy un salario que le permita pues llevar una vida en torno a lo que en Latinoamérica estamos acostumbrados, un salario mínimo por encima de los 300 o 400 dólares norteamericanos, y para el grueso de la población. Como bien digo, la economía hoy está partida en el que el 70% de la población no puede y solo puede celebrar una Navidad el 30% de los venezolanos. Aldo, ¿qué porcentaje, no sé si hay el dato, no sé si se ha hecho el estudio, en este momento de las familias venezolanas están logrando soportar la situación, salir adelante con la llegada de remesas? Y no hablo de diciembre, hablo del año completo. Sí, una gran parte de la población, sobre todo los adultos mayores, las personas que pues devengan una jubilación o una pensión en Venezuela que no superan los $20 mensuales. Hay que entender también que muchas de los venezolanos también que trabajan para la administración pública, llámese jueces, policía, no ganan más de $50 al mes, y la realidad es que esos 8 millones de venezolanos que están fuera del país remesan en promedio entre 100 y 150 dólares mensuales, lo que le permite a la familia venezolana de algún modo adquirir algunos productos de la canasta alimentaria familiar. Estos productos vienen a representar más de 550 dólares mensuales según el Sendas, y esto hace que pues estos 150 dólares prácticamente sirvan solo para una canasta alimentaria familiar de sobrevivencia. Cerca de un 30% de la población venezolana, sobre todo los adultos mayores, son capaces de sobrevivir gracias a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos que están en el mundo regados. Son más de 8 millones de venezolanos, 2 millones en Colombia, otros en Chile, Argentina, Europa y Estados Unidos, que son quienes a través de las remesas que llegan en forma de criptomonedas, llegan a Western Union a través de Colombia, llegan a casas de remesas en Venezuela, pues pueden de algún modo tener un ingreso familiar mínimo. Muchos venezolanos esperaban en sus sobrinos, en sus nietos, para poder hacer las hallacas, y sobre todo ha sido este fin de semana
en donde las ventas tal vez en centros comerciales y en supermercados han intentado repuntar. Sin embargo, las ventas a nivel general han caído 30% respecto del año pasado, respecto del 2023, y esto como consecuencia, pues, de una recesión económica que se empezó a sentir sobre todo post 28 de julio. Los primeros 15 días del mes de agosto fueron meses y semanas, quise decir, en las que la economía se ralentizó, y es lo que muchos venezolanos temen que pueda pasar luego del 10 de enero, sobre todo las empresas y los comercios, en torno a su nivel de ventas y al poder adquisitivo propiamente del venezolano. Aldo, yo alguna vez, no sé, hace cuántos meses escuché una explicación de por qué el régimen había abandonado el tema del salario mínimo y que eso lo compensaba con los llamados bonos de guerra. Y con ello decían, es que así enfrentamos la guerra económica desde el exterior, que le hacen a Venezuela desde el exterior. ¿Esto tiene algún sentido, Aldo, en la economía venezolana? Y cuando hablo de números reales, de crecimiento, el impacto que tiene esto, la manera como manejan los recursos el Estado frente al trabajador. No, sin lugar a dudas, estos bonos, Carlos, son unos bonos pírricos, ¿no? Son unos bonos muy bajos, estos bonos que se asignan a través del sistema Patria y se asignan de forma discrecional. Tal vez estos bonos son de 1.000 bolívares, 2.000 bolívares, y esto representa el tipo de cambio que se ha depreciado en los últimos días, pasando el oficial desde 36 bolívares a más de 51 bolívares por dólar. Se ha variado más de 61%, se ha depreciado más de 38%, hace que esto no sean a lo sumo $20 mensuales más los $20 de salario. El ingreso promedio, hay una cifra de Equilibrium Sende que dice que más de 11 millones de venezolanos viven con $50 o menos al mes, lo que nos pone, como bien decía, pues en la línea de pobreza según la ONU, 53% de los venezolanos. Estos bonos, pues de algún modo tienen una política de decirle al venezolano, yo elijo lo que consumes, yo elijo lo que compras, yo elijo los productos de la caja CLAP, que llega de forma a veces trimestral o cuatrimestral para una parte o un segmento solamente de la población, dejando de lado la oportunidad de que el venezolano a través de su salario, sobre todo para esta población más vulnerable, pueda elegir qué compra, cuándo compra, qué marcas compra y dónde lo compra. Esto ha hecho que, sin lugar a dudas, en los últimos años, el venezolano sí o sí tenga que combinar 1, 2 o 3 trabajos y haya tenido que incurrir de alguna forma forzada en el emprendimiento, en el comercio, para lograr tener ingresos adicionales que le permitan de algún modo sobrevivir entre salarios oficiales, remesas, emprendimientos, rebusques, comercio, entre otros, para tener unos ingresos que le permitan de algún modo pues, hacer frente a la vida cotidiana. Aldo, a partir del próximo 20 de enero asume un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Hablamos del gobierno del republicano Donald Trump, que ya ha dicho comprarle petróleo a Venezuela es un error, es una desgracia, no me acuerdo el término exacto que utilizó, pero es muy probable que ese negocio petrolero que está autorizado en este momento ya no vaya más una vez que llegue Donald Trump al poder. ¿Qué va a pasar en Venezuela o qué le va a pasar a la caja de flujo del régimen cuando eso probablemente ocurra? Bueno, Carlos, me preguntaba sobre el salario y debo decirte, los ingresos tanto tributarios como petroleros de Venezuela se han duplicado. Este año esperamos recibir 12.000 millones de dólares por la vía tributaria. El año pasado fue la mitad, 6.000. El año pasado cerrábamos en 550.000 barriles de petróleo. Este año estaríamos cerrando en 1 millón de barriles al día de petróleo. Sin embargo, eso no ha implicado mejora en la calidad de vida, mejora en los servicios públicos, inversiones en torno a la electricidad, a las infraestructuras, y tampoco ha permitido un crecimiento, un desarrollo económico. Esto hace pensar entonces que de llegar nuevamente con el presidente Donald Trump, las sanciones de la OFAC, sobre todo sobre la estatal petrolera y en donde las empresas Chevron y Repsol, sobre todo que ambas empresas son las que han logrado un mejor desenvolvimiento en el país en los últimos meses para duplicar la producción petrolera, pues afectaría en el flujo de caja de divisas. Por una parte, por otra parte, el gobierno ya no tiene el petro, aquella, digamos, token digital o como ellos lo definían, criptomoneda que les permitía hacer transacciones,
sino que por el contrario, este año entonces ya han eliminado ellos mismos el petro y no tendrían de algún modo una forma financiera de recibir estos recursos. Ello conlleva a mayor desorden, mayor opacidad y claro está, unos menores ingresos para el país. El primer trimestre del 2025 para Venezuela será clave en torno a lo que pueda suceder el 10 de enero y los días posteriores al 10 de enero en torno a la juramentación de quien pues se pueda juramentar como presidente de Venezuela, las reacciones de la política internacional y el ascenso al poder del presidente Donald Trump serán claves para entender lo que, bueno, esta economía que todavía depende en gran cuantía de los recursos petroleros y de los recursos naturales pueda tener de cara a los próximos años. En pantalla, Aldo Contreras, economista, profesor universitario y asesor financiero. Te agradezco, Aldo, mucho haber compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Un gusto.